Flux FM. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristina? Un nuevo miércoles. Un nuevo miércoles para Entre Risas y Jeringa. ¿Cómo estás, Lorena? Muy bien, muy bien. Bueno. Venimos bien, con un clima lindo. Excelente, un clima Nos queda poquito para bellísimo. terminar el Aunque año. hubo una tormentita interesante, Lore. No pasó nada. No pasó nada, No, no, para no mí pasó fue fuerte. Para mí fue fuerte. Bueno, tenemos una invitada. Hoy tenemos una invitada, Cristina. Una invitada de lujo. De lujo, tenemos De una invitada lujo, que vamos a hablar exactamente. muchos temas interesantes. Sí, sí. ¿Nos podés contar un poquito? Bueno, yo te voy a contar. Se llama María Verónica Enseñat, es psicóloga infantil y es coordinadora de un espacio terapéutico que se llama Crianza. Y ella nos va a informar que es para los niños y adolescentes. Y ella nos va a explicar realmente a qué se dedican, cuáles son ¿Qué abordajes? qué abordaje hay? hacen, efectivamente. Bueno, ¿Está todo bien? Bueno, entonces lo vamos a presentar. Bueno, perfecto. Verónica, ¿vos Verónica, nos contás? ¿cómo estás? sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, la verdad que es un placer. Bueno, sí, soy psicóloga infantil. Ahora, desde hace 6 años, coordino un espacio que se llama Crianzas y nos dedicamos a todo lo que es el área de niños, lo que nosotros llamamos, digamos, dificultades subjetivas, como pueden ser algunas dificultades tradicionales, o sea, no tradicionales, sino que se nos presentan cotidiano, tipo duelos, algunas dificultades en la escuela, problemas conductuales, y otro tipo de dificultades que nosotros decimos del neurodesarrollo. Y aquí estamos hablando de niños que, bueno, presentan algunas dificultades mayores, como pueden ser un trastorno del espectro autista, déficit de atención, y bueno, esos son algunos, digamos, dentro de la Claro. variedad que hay. En ¿sí? niños y Y adolescentes. adolescentes, sí. Ambos. Sí. Perfecto. Bueno, es muy interesante, la verdad, el que trabajo sí. que realizan. Es un Sí. equipo. Sí, somos un equipo, te contamos con psicólogas, fonoaudiólogas, terapistas ocupacionales, después psicopedagogas, y tenemos un equipo, digamos, que nos acompaña, o sea, trabajamos en conjunto, coordinado por otra Verónica, que es quien se encarga de hacer los acompañamientos escolares. Significa que va una maestra integradora o una Claro. Maestras Muy integradoras bien, eso es también. excelente. Qué Sí. bárbaro. Sí, Muy sí, bueno. Buenísimo. Bueno, es muy interesante, digamos, esto de empezar a hablar del tema de crianzas, ¿no? Ujú. Que hay mucha información quizás tanto en los medios audiovisuales como en general, ¿no? Esto que viene de generación en generación, ¿no? Que algunas cosas son mitos, algunas cosas son, digamos, valideras y algunas otras van evolucionando. En principal, quisiera preguntarte esta cuestión de las emociones, que se habla mucho ahora del tema de las emociones, de dejarlo fluir, de acompañarlos. Bueno, es todo un tema profundo, pero sin embargo, esta cuestión no de la frustración, del enojo, que yo a veces digo, en cierta forma, verdad y no, que hay muchos adultos también, ¿no? Que no lo han manejado de niños y que de grandes se nota. Pero bueno, lo importante acá es hablar, ¿no? de la infancia. ¿Cómo sí hacer un acompañamiento? ¿Cómo podemos manejar en ellos, en los niños, no esta cuestión de la frustración, del enojo? Bien, o sea, pensemos como en una base, ¿no? Desde donde surge todo. La frustración, esto que vos hablabas del enojo, parte, o sea, cuando los chicos se frustran o se enojan, cuando vos les decís que no, que generalmente. Los no son tremendos. Exacto. Los no El son límite tremendos. El límite. no. Bueno, eso que nosotros llamamos a veces el límite. El límite es una construcción, o sea, no es algo que vos imponés
a un niño de un momento para el otro y vas a pretender que lo acepte tranquilamente diciendo sí. O sea, sí, claro, voy a cambiar de parecer, no quiero el helado. Yo digo que hay etapas del no. Sí. ¿Viste? Según la tonalidad, la intensidad y el riesgo. Y yo Exacto. siempre digo, hay un no que tiene que ser un stop, un quieto. Exacto. Ahí. Yo siempre digo que hay un no, que es un no prohibitivo, Sí. que es el no cuando vas a meter los dedos en el enchufe. Claro, que hay un cuando peligro. exacto, cuando va a una situación de peligro, vos no le puedes explicar por qué no. Después de última se lo explicás. Después hay situaciones en donde yo, digamos, a ver, esto no lo podemos hacer en este momento, ¿por qué? Y porque tenemos que hacer otra cosa, Claro. porque si yo tengo que hacer la tarea no puedo estar con el celular, porque primero hago por ahí la tarea y después después me pongo un rato con el celular, limito el horario y muchas de esas cosas, primero que el límite se construye desde que son muy chiquititos, de Sí. bebé, ¿sí? O sea, vos pensás que si un niño duerme en determinado horario, come en determinado momento y tiene toda una rutina, ahí ya estás estableciendo un límite. El límite no significa que yo tengo que decirle no permanentemente o qué tenés que hacer o dejar de hacer. Simplemente se va naturalizando. Se va naturalizando, Se va exacto. naturalizando. Entonces vos ya sabes qué vas a poder hacer o qué no. Yo a los papás les doy siempre este ejemplo. Vos dejarías que un niño cruce la calle sabiendo que el semáforo está en verde. Y no. Y eso se lo va a encontrar en algún momento. Entonces hay que enseñarle que ese semáforo, si está mal, están pasando los autos, vos Claro. no podés hacerlo. Sí. Eso es a lo largo o sea, ese es el primer acompañamiento que uno tiene que hacer, en donde yo puedo permitir y en donde no. O sea, es ir construyendo esto, ¿no? Esta estructura en donde que se da con las rutinas, se da con, bueno, poner Los hábitos, ¿no? poner claro qué es lo que se puede, por ejemplo, en casa. Bueno, a ver, yo puedo comer en el piso, no, comemos todos juntos. A veces exige, sí, eso es verdad, un esfuerzo del adulto que está llevando adelante la crianza. Sí, eso que te iba a decir, digamos, en esta etapa es profundamente importante también las rutinas de los Exacto. adultos, ¿no? Porque decir esto de hablar y decir, bueno, vamos a poner rutinas, vamos a poner límites, bueno, sabemos que nos levantamos, nos lavamos la cara, nos cepillamos los dientes. ¿Pero a qué hora nos levantamos? Claro. Porque el niño se levanta temprano, ejemplo, para ir a alguna actividad. Pero quizás el adulto entra a trabajar a las 2 de la tarde y se levanta a Exacto. las 11 del mediodía. Claro. Entonces, Ahí lo único, digamos, que es importantísimo. hay que hacer un esfuerzo. Exacto. Por más que yo entre a trabajar a las 2, o sea, me tengo que levantar A temprano. las 8 hay que levantarse a las 8. Es que lo que vos tenés que, como adulto, saber que vos sos el adulto y sos el guía de ese niño, hasta ese adolescente. O sea, vos sos el que, o sea, es como una relación, aunque no nos guste, es vertical. O sea, Sí. yo siempre, a veces los papás se ríen porque yo les digo, es una democracia cuando tenemos que pensar a lo mejor en determinada actividad, porque todos pensamos a ver qué queremos hacer y nos escuchamos, y a veces parece que somos un poquito más autoritarios cuando decidimos que esto se hace. Porque el adulto lo va a pensar en función de las posibilidades, de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. O sea, a ver, no me puedo sentar a lo mejor a pensar en a dónde nos vamos de vacaciones todos, porque todos van a querer un lugar diferente y porque a lo mejor la economía no me da para ir a determinados lugares. Entonces puedo presentar, bueno, chicos, acá Las o opciones, acá. claro. Y ahí Estas lo son las charlamos. opciones, Estas son claro. las opciones. Y siempre está Perfecto. bueno esto de poder dar opciones. Cuando vos recién hablabas del no prohibitivo o del stop, Claro, digamos. del no rígido, Exacto. inamovible. Exacto. Y también está este no de, bueno, del no del no permisivo. ¿Qué quiere decir esto? Mira, no, ahora no vamos a tomar un helado. Claro. ¿Qué te parece si en cambio hacemos una torta que podemos hacer acá en casa? Entonces yo te cambio una actividad por otra, Claro. aunque te esté diciendo que no, porque Claro, no vamos no a ir. es un Otra no mañana. rotundo. No, es claro, un no rotundo. es un no rotundo, es no a esto y yo te cambio Pero por otra podemos cosa. esto. Exacto. Y yo te lo Ah, cambio por bueno. otra cosa. Sí, sí, está bueno. Eso sería una forma de ir llevando un poco esto. Cuando el niño ya va incorporando esto y volviendo a tu esta pregunta original, Primero, la frustración la va a aceptar un poco, o sea, mucho mejor, porque ya esto ya va a estar como más incorporado. Vas a ver reconocer de dónde viene. Sí, o por lo viene menos eso. claro, no vamos a pretender que ningún niño te obedezca diciendo, sí, dale, voy a colgar la ropa, qué linda actividad, mamá. No vamos a tomar el helado hoy, pero me siento feliz igual. Exacto. ¿Va a llorar? Te va a decir, no quiero, yo quiero la torta, quiero el helado, no quiero la Claro. torta. Bueno, y seguimos
en un tono de voz bastante, digamos, si bien no, o sea, que tiene que ser firme ese tono de voz, no alto. No estoy hablando de que uno tiene que gritar. Simplemente tenemos que decir... No tiene que ser un tono sino de que voz flexible. Tiene que ser un Exacto, tono no de es que voz- yo te estoy pidiendo permiso, No. ni te estoy preguntando, No. ni te estoy cambiando. No, no vamos a tomar helado, vamos a hacer la torta. Y bueno, y ahí eventualmente haremos algo que a él, al niño o a la niña le guste, Por ¿sí? supuesto. Y ahí le damos la opción. A veces pasa que cuando no hay estos no en caso o estas cuestiones muy instaladas, es muy difícil que después lo entiendan. Entonces ahí sí aparece el berrinche, aparece la transgresión, a veces le cuesta entender, porque uno tiene que pensar que nosotros, los papás, somos los primeros educadores y somos las primeras autoridades, pero después va a encontrar lo que nosotros llamamos, autoridades o digamos, secundarias, cuando empieza la socialización. Sí. Cuando empieza la socialización secundaria, es decir, que empiezo a salir de casa, y cuando voy al jardín, cuando voy a la escuela, entonces ahí se va a encontrar con reglas y normas. ¿Por qué? Porque hay muchos más chicos, porque yo no puedo hacer lo que yo quiero, porque estoy en un salón, pero estoy en una salita, entonces tener que aceptar, o voy a hacer un deporte. Entonces, todas esas cuestiones, o sea, en un deporte hay reglas claras. Por supuesto. Entonces eso hace que nosotros, digamos, que el niño pueda aceptar esta cuestión, ¿sí? Pero es un poco es instalarlo. Claro, instalarlo, digamos, en un todo, no solo desde la intención, sino desde la corporalidad, Exacto. digamos. Como que Tal la pregunta cual. era esto, ¿no? Digamos, el tono de voz, las Sí. expresiones faciales, porque viste que también hay esta cuestión de... ¿Y cómo modifica las expresiones faciales? Porque yo No. calculo que hablo más No, que con te mi reís. cara No que es un no que sí, ¿entendés? que con la palabra. Vos decís, No. me partió el corazón. Bueno, toma el No. helado, ¿entendés? Claro. Eso es. O sea, No. sobre todo es la tonalidad de la voz. O sea, donde no Tiene que sea... ser firme. Exacto, tiene que donde no, ser firme. vos no elevas el tono de voz porque Pero no sos necesitamos, firme, pero, claro. o sea, no, yo te puedo decir algo, te lo puedo decir en este tono, te puedo decir, no, Cristina, yo no voy a hacer algo, ay, no te grité ni te dije nada, y no es lo mismo que... No, la verdad que no, No Cristina, no sé, te lo no, puedo, no no sé, puedo, bueno, a lo no mejor, sé. capaz, entonces No. ya te abrí, Eso como- es una flexibilidad terrible. te abrí la Una puerta posibilidad a que sí. sigas insistiendo. a que sigas insistiendo. Entonces, Bueno. no. Y tampoco sea, el no. enojo, porque después, a veces, a ver, si yo puedo sostener esta cuestión bastante, digamos, de firmeza, pero desde el amor, ¿sí? Se va a entender cuando yo me enoje que hay algo que pasó y que el niño va a entender mi Que ha cambio. sobrepasado Sí. un límite ¿Entendés? bastante Sí, bravo. totalmente. Claro. ¿Qué pasa habitualmente en las casas cuando uno dice ya, o uno tradicionalmente también se crió escuchando esto, ya vas a ver cuando venga papá? Porque las mamás se cansaban de gritar, ¿no? Claro, sí. Y necesitaban nosotros- un alguien que venga y diga, bueno, y era como la figura más... Sí, porque ya la sabíamos... figura fuerte. Claro, la El figura padre era fuerte. en una época la figura fuerte. Claro, pero esa... En una época. Sí, porque yo creo que las épocas cambiaron y me parece Sí, que o por ahora ahí hay diferentes hay- formas de llevar sí. adelante la maternidad y la paternidad. otra- Y sí. se cambiaron, digamos, algunas cuestiones y que no, a ver, algunos paradigmas que se han modificado no están mal, ¿eh? No, me parece sino perfecto. pero a veces es esto, cuando uno está todo el día en casa o es quien lleva, trae, busca y está todo el tiempo buscando o digamos que tenés que, bueno, cámbiate, dale, no, pero yo no quiero, bueno, pero te he visto, no, porque tengo que hacer todo, porque tenemos que llegar acá, Sí, porque tenemos que llegar sí, allá, sí, sí. Los porque tengo que horarios, llevar al los trabajo, horarios, los porque horarios. esto, entonces, o lógicamente vas a terminar gritando, va a ser todo medio Agotada, caótico. cansada. Y el niño o la niña no va a entender cuando vos estás realmente cansado, estás agotado o estás Claro, porque es una rutina enojado. diaria. Exacto. Se naturaliza, ¿no? Exacto. Ese nivel. Pero también antes había otra cultura con respecto al padre. Había que esperar que venga el padre para pedir autorización, si te permitía. Entonces la madre sí era la madre de crianza, pero no era la madre de las decisiones. Y ahora la madre tiene otra postura. Que está me parece que ahora se crían los hijos entre dos. Sí. Y antes estaba la madre de crianza, que era la mamá, y teníamos al papá que decidía.
Sí, sí, yo creo Y que ahora eran cosas totalmente diferentes. hay como un modelo que cambia en donde, bueno, Cambió, justamente se gracias a busca Dios, cambió es muy esto, bien ¿no? El esto. compartir, en donde Sí, yo, sí, sí. esto que por ahí inclusive vos lo ves en los padres más jóvenes y todo esto de que no es que yo ayudo, sino que yo participo, o sea, es cambiar esto. No se Yo no ayuda. ayudo en ¿Viste? algo Los porque... padres colaboradores. No, sí, no, ¿Qué? no. Iban a la parroquia, no eran los hijos de él. ¿Qué Colaboradores. padres colaboradores. En la crianza de tu hijo. Claro, no. Y después se quedaba sorprendida. Decía, no, Bueno, colabora. también esta cuestión de cómo nombramos, ¿no? Claro. Las mapaternidades, Sí. que ya el tema de las palabras nuevas. Sí, todo Bueno, pero yo digo, eso es una construcción social Obviamente. también, Es una construcción que la social. construyen justamente Sí. las comunidades que se Positiva. sienten identificadas o que quieren reflejar, digamos, un Exacto. cierto cambio, no solo desde el hacer, sino también del llamarse Sí, diferente, sí. ¿no? Mapaternar y ambos juntos, ¿no? En la misma palabra. Eso es, Sí. Y se eso evidencia fue- muchísimo. sí, eso fue muy importante, fue un cambio hermoso, realmente. Sí. Los padres antes no sabían de pañales. ¿Sabían de pañales? ¿Cambian No, un no. pañal? No cambiaban un No, no pañal. ¿Qué existía. van a cambiar pañales? Eran los menos. No sé si era que no Claro. había, pero creo que eran los menos. Hoy Claro, por hoy, eran los menos. Hoy, o sea, pues te das cuenta que antes era llevar al jardín o algo, siempre era la madre La que madre. llevaba y traía. Era la madre, ahora no. De hecho, Ahora uno si vos- trabaja en contraturno para que uno pueda llevar al hijo Exacto, y lo vos va a ves un buscar, montón y de vos ves cosas y vos ahora ves eso un es montón, hermoso. vos ves un montón de cómo de cómo los papás llevan a los chicos, que los llevan con el cochecito, los llevan con el Sí, triciclo, con sí, el monopatín, sí, o sí, los hermoso. llevan y bueno, y sí, es parte de, digamos, de la responsabilidad que implica tener un hijo, o sea, Por y que no supuesto. cabe únicamente Exactamente. para la mujer. Totalmente. Bueno, la hemos acosado un montón, Sí, así que vamos a hacer una sí, pausa Verónica, hacemos una pausa. para que respire un ¿Qué poco. vamos a escuchar? No, vamos a escuchar también algo nacional. Sí. Sí. Me gustó, dale. Por ahora sí, vamos a Dale, escuchar, así que le perfecto. decimos a Nico un temita.
Y continuamos, Cristina. Regresamos Continuamos. con Verónica. Por supuesto. Qué charlas tan ricas. Hermoso todo Qué lo que bueno, estamos me charlando. encantó. Me encantó totalmente. Hermoso. Bueno, tenemos muchísimas preguntas. Sí, Aparte de todo lo que estuvimos muchísimas, charlando. muchísimas. Muchísimas preguntas. Bueno, esta cuestión de las emociones, que también, no sé qué repercusión notaste vos, esta cuestión de la película que habla de las emociones y demás, que salió la segunda Sí. saga. Bueno, está muy en auge esto de hablar de las emociones, no solo de los niños, sino justamente de quienes son sus responsables, como los padres, ¿no? Dirás vos, nosotros los adultos. Nosotros los adultos, ustedes los adultos. Bueno, Ay, ¿cuál, Dios. cuál sería una buena forma de apoyar a estos niños, ¿no? Hablando de esto de las emociones, cuando ellos cometen, digamos, un error entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de etapas de aprendizajes. Sí. Y que ese error no sea tan doloroso para los niños, ¿viste? Sino que lo vean como lo que es, digamos, un aprendizaje. Es un aprendizaje. Tal Lo cual. que pasa que antes éramos tan tajantes también en algunas cosas. Yo creo que lo que mejor nos pudo pasar en todo este tiempo es poder reconocer las emociones y que las emociones son parte de nosotros. O sea, eso es la base. O sea, sabemos que podemos estar enojados, sabemos que podemos estar tristes y permitirnos muchas veces, y sobre todo como en una sociedad en donde todo tiene que ser lindo, bonito Sí. y Ay, perfecto, sí. es muy difícil que vos puedas decir un día que estás cansado, un día que estás triste. Y a veces, muchas veces también le pedimos eso a los chicos. O sea, como que, ¿por qué estás aburrido si tienes un montón de cosas? Y porque a lo mejor no es que está aburrido ese montón de cosas y necesita que vos le des un poquito de Claro. tu tiempo, porque... Exactamente, te iba a decir, esto de interactuar Exacto, entre ambos. de tomarte un tiempo en donde no haya un montón de cosas que, bueno, lo que vos me decías en relación a los errores o cuando hay alguna situación, lo primero que uno tiene que hacer como adulto es empatizar. O sea, reconocer que esa emoción está. ¿Sí? Yo no puedo decir, si tenemos un niño que está llorando, ay, no llores, porque no. Claro, el no primero, Exacto. ¿viste? ¿Por qué le vas a prohibir llorar? Está llorando. Exacto. Sea por lo que No fuere. estés triste. Exacto. Yo creo que hay que cambiar las preguntas. No estés triste o esta cuestión tan de, bueno, No llores, no no estés llores, de triste. dar indicaciones de cómo No. tiene que estar, sino de poder preguntarnos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentís? ¿Qué te pasó que estás triste? Yo siempre le digo a veces a los papás, que a veces lo puse también en un poco en práctica con mis hijos, es esto de cuando vienen de la escuela, ¿qué hiciste? Y no sé si tienen ganas de decir qué hicieron, porque la rutina de la Claro. escuela la sabemos todos. Sí. Entonces a veces es mejor decir, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo te ¿Pasó algo que te sentiste? hizo sentir mal? ¿O estuviste contento por algo? Entonces, lo mejor que le podemos hacer nosotros es prestar estas emociones. ¿Qué significa cuando hablamos de prestar? Nombrárselas para que ellos las vayan reconociendo. Exactamente. Entonces, bueno, lo ves llorando. Bueno, Juan, estás llorando, pero estás llorando porque estás triste, te enojaste. Claro. Yo te puedo ayudar en algo. ¿Viste los recreos que son tan complicados para los chicos? Porque uno se piensa que el recreo es el lugar donde el niño va y disfruta. Pero todas estas de las etapas de bullying Sí, eso ya es un... Sí, también. terminan pasando justamente, mayormente en los recreos. Exacto. Bueno. Entonces uno dice, ¿por qué el chico viene enojado? Y bueno, ¿O por qué viene triste? ¿por qué viene triste? ¿O por qué viene Exacto. angustiado, no? Sí, sí. Es muy importante. Yo por lo menos lo viví con mi niño cuando cambió de escuela. Fue a una en donde nos decían esto de las emociones. Yo decía, ¿cómo será? O sea, me llamaban la atención. Y la verdad que fue maravilloso. Sí. Él te podía identificar, te dice, hoy me siento así. ¿Viste? Porque Exacto. pasó Qué esto, importante, lo otro. ¿eh? Y esto que vos decís, ¿no, Marcal? ¿Qué hiciste en la escuela? La verdad que es ¿Qué una hice? pregunta que ya está. La podemos Sí, dejar de en el última, abrís pasado. el cuaderno, te vas a dar más o menos cuenta. Y Claro. si lo ves medio vacío, vas a decir, bueno, ¿qué pasó en el medio que no te O copiaste? preguntarle, yo le digo, bueno, a ver, ¿con quién jugaste Claro. hoy? Y que me nombre Claro. sus Exacto. amiguitos, entonces vamos reforzando eso, yo me doy cuenta con quién juega más, con quién menos, Exacto. pero bueno, es muy Y vas- importante la palabra. Exacto, y que circule. A ver, la emoción, sea para adultos o niños esto, ¿no? Sí. Si queda, va a salir en algún momento, o sea, nosotros tenemos que pensar como si fuese una pared. ¿Vieron cuando
hay una filtración que viene el plomero y te empieza a picar todo porque no sabe dónde está la pérdida. Claro. Y bueno, un poco con lo emocional pasa lo mismo. Si vos no expresas en ese momento, si no se lo planteás o no lo podés hablar, no lo podés poner en palabras, va a salir de otra manera. Y va a salir mal. Exacto. Generalmente. Sale mal. Exactamente. O sea, viste que vos tenés un mal día en el trabajo, llegaste a casa, a lo mejor pasó una pavada y descargaste todo, pero recién llegué y te quedan mirando como si recién llegaste y ya estás así. No, ¡Qué humor! llegaste. Ve nomás por dónde entraste. Regresar al trabajo. Y en Sí, realidad pero vos es no verdad, pudiste decirle a un totalmente. montón de gente que por X motivo no se lo pudiste decir, no le pudiste qué es lo que te Sí. pasaba, por qué te enojaste, etcétera. Exacto, sí. Pero sí. vale que también uno, si viene de enojado o mal del trabajo, es como que abra la puerta avisando. O sea, 5 minutos, familia, respirar. necesito, es que es necesario. Déjenme respirar, soy una Claro. Respiro. Necesito 5 minutos y uno puede aprovechar. Totalmente. Yo sé que a veces Me uno parece llega, bárbaro. quiere comer o quiere hacer la comida, quiere hacer esto. Pero bueno, de última, si tuvimos esos días que son más que complicados, bueno, démonos un baño, descansemos, o sea, encerrémonos que sea 5 minutos, No hay escuchemos un problema. ratito de 5 música. minutos después la comida no pasa nada. Exacto, entonces, pero que cuando estemos presentes. O sea, ¿qué significa que estemos presentes? Que estemos en el aquí y ahora, podamos, digamos, charlar de lo que nos pasó a todos Claro. durante la cena, contar anécdotas, o bueno, si también me pasó algo feo. Y O también, armar proyectos. o armar también. proyectos. Y también es importante que, por ejemplo, si vos te sentiste mal, lo digas. O sea, hoy me peleé con mi compañero de trabajo porque pensaba una cosa, yo pensaba otra, vino el jefe, nos retó. Porque eso habilita que el niño también cuente. Por supuesto. Porque si yo no cuento de mis emociones, está todo bien. Exacto. Si y uno hago no un cuenta, el niño no cuenta. Exacto, y si yo hago un Interrogatorio interrogatorio sobre cómo te sentiste, o sea, cómo estuviste, con qué no habilitas a que el otro también te pregunte a vos y te vea como un estado como más vulnerable, o sea, Claro, yo que puedo te vea ser como un humano. porque exacto, si no- o sea, que pueda haber esa vulnerabilidad que tenemos Por todos. supuesto. Y Bueno, pero también esto quizás en los adultos a veces es difícil que identifiquen sus propias emociones. Sí. Si no es algo que fueron trabajando, porque claro, esto es algo que no surge de un día para el otro, sino que tenés que, como dijimos anteriormente, brindarle un tiempo, ponerle ahí un poco de energía, ¿no? Y decir, bueno, no, pará, con vos no es que yo estoy enojada, sino que Sí. me pasaron un montón de cosas y esta fue la gotita que tomó sí, el vaso. yo a veces Eh, creo que así como a veces trabajamos con los chicos el semáforo, los adultos ya tenemos que empezar a trabajarlo también. Sí, sí. Que es Totalmente. O sea, cuando uno está enojado es el rojo. O sea, yo ahí paro, o cuando me siento mal, o sea, es el rojo, viste, que te detiene. Sí, Bueno, sí. es eso, es el rojo. Yo me paro ahí antes de decir algo que capaz que lastimé a alguien, de decir algo que Claro, de lo cual me pueda totalmente. arrepentir. El amarillo es ese momento medio ahí como de Estamos en alerta. Estamos exacto, de ahí. espera. Claro, porque Y quizás ahí es donde yo hay pienso. emociones fuertes, como Claro. también que es el dolor, que vos decís, no dolor físico, sino Sí, el otro emocional. dolor. Emocional, la angustia, Tal ¿viste? cual. Que vos decís, no está triste, no es que está enojado, está angustiado, las preocupaciones, ¿viste? Son muchas emociones que quizás se viven a lo largo del día Exacto. que no saben identificar. Entonces decís, bueno, pará, esto no es conmigo. Ujú. Pero entiendo que estés angustiado, que esté esto, que pase lo otro. Pero es Exacto. un trabajo. Yo digo, para mí la maternidad, la amada paternidad es un trabajo. Entonces, así Tal como cual. vos decís, bueno, yo hoy trabajo 8 horas, bueno, con tus hijos trabajás 24/7. Sí. Porque estés o no estés Totalmente. presente, seguís, Sí, ¿no? sí, sí. En ese rol, en esa función. Exacto. Vamos a darle otra pausita. Por supuesto, vamos a Porque darle es una así, el tiempo es pausita. tirano. Sí. Y seguimos después de este tema.
Continuamos, Cristina. Continuamos con Lorena, que es la entrevistadora. Voy a sentar nomás. No, pero estamos pasando la vida. Sí, está está bien, hermoso, la estamos verdad muy que bien. está súper No paramos de hablar, pero No, bueno. no. Es muy interesante todo lo que nos comparte. La verdad que es hemos enriquecedor. preguntado muchas cosas con respecto a las crianzas, a los niños, a los padres, ¿no? Estas nuevas generaciones de padres y nuevas formas de criar, ¿no? Está bárbaro que muchos tienen el acompañamiento como especialistas como ustedes. Y en cuanto a la adolescencia, ¿qué nos podés decir a los Ay, adolescentes? ¿Qué es lo que más trabajan? ¿En dónde más ven que se necesita ahí algo? La adolescencia es, al padre le tiene que decir, abróchense los cinturones y empieza que venga esta una de turbulencia. Me encantó. Esa es una frase de mi hija mayor. Me encantó, una genia, te digo, una genia. Bueno, en realidad, a ver, si vos hablás en niños, digamos, neurotípicos, o sea, que tuvieron un desarrollo sin ningún tipo de desafío, la adolescencia es un momento crucial, porque se dan muchísimas cosas que a nosotros los padres nos asustan. Y entonces cuando nos asustamos, medio que o nos corremos o no sabemos qué hacer o actuamos de manera contraria. Claro. La adolescencia en sí misma implica romper con aquellas cosas que se venían dando. O sea, yo voy a empezar a cuestionar la autoridad de mi mamá y mi papá, yo voy a querer hacer la mía, va a tener más razón mi amigo que lo que me digan en casa. A veces algún profesor se puede convertir también como en esa imagen. Como un referente. Un referente. Sí, Y entonces seguro. se empiezan digamos, a poner en duda, ¿sí? Eso que nos vinieron enseñando. Claro, el rol de casa. El rol de casa, Sí, claro, el rol de papá y mamá. Exactamente. Pero eso no significa que nos estén desconociendo, sino que simplemente ellos están como en una crisis. Porque, o sea, es un poco bueno, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Fulano hace tal cosa, yo lo puedo hacer, no lo puedo hacer. ¿Hago un deporte? No hago un deporte. Esto porque hablábamos antes, o sea, lo hago por mí, lo hago porque quiere mi mamá o mi papá. Entonces Claro, empiezan todo este tipo de cuestionamiento para exacto, conocerse, ¿no? exacto. ¿Y por qué a Juancito le permiten todo esto? Exacto, y a mí no no. le permiten. Y a mí no, y bueno, y Sí. empiezan, y bueno, uno ahí, yo creo que en este momento también va mucho por el tema de, bueno, las compañías, Claro. a dónde estás, con quién estás. Bueno, ¿por qué? Porque hay una inseguridad que es real, porque hay un tema digamos, de accesibilidad a la droga que es real. Antes Entonces, no era exacto. tan accesible a Entonces, nuestras manos, y ahora vos haces así, y los barrios, que la droga no llegaba tanto a los barrios, exacto. la tenía a la vuelta de la esquina. Tal cual. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer los papás ahí es corrernos. Tenemos que estar... Correrlos. Correrlos a ellos por todos Tenemos lados. que estar, aun Sí. cuando seamos el poaching, que viste que es de Claro. boxeo, Sí, tenemos que estar presentes y es donde más nos necesitan de nuevo. O sea, cuando son bebés nos necesitan porque necesitan, digamos, que le demos todo. Totalmente Bueno, después vulnerables. empiezan a ser más independientes. Y cuando se creen que son mucho más independientes, son mucho más vulnerables también. Sí. Entonces, necesitan que nosotros también estemos con ciertas firmezas. Y ahí sí entra más el diálogo, porque ya tienen otras herramientas para poder entender de por qué esto sí, por qué esto no, de explicarle cuáles son las alternativas, de cuáles son las dificultades que puede tener o que no puede tener, en donde yo, si sigo por este lado, yo puedo ser que me metan en un problema o cuando no. Volvemos a las emociones, validar las emociones que son un vaivén, una montaña rusa para un adolescente. Totalmente. O sea, a veces están arriba, están divinos y a veces vienen y te dicen y no le entendiste ni lo que dijiste. Ni lo que esto dijeron. de hablar, ¿no? de las emociones y del sentir. En esto de la adolescencia, ¿no? Partamos del antes, ¿no? Sí. De cuando ellos comienzan a vivir esta vida social, que salen del núcleo familiar, digamos. Sí. La cuestión de la empatía. ¿Cómo se puede trabajar? Porque yo creo que eso hay de semillita, ¿no? Hay que empezar a trabajarlo. Sí, eso es también, o sea, la empatía vos la vas a empezar a trabajar desde muy chico y la vas a empezar a trabajar
junto con esto que hablábamos antes, ¿no? De cuando empezás a trabajar lo que son los hábitos, las rutinas, el empatizar con el otro, o sea, vos pensás que... La empatía, el respeto, ¿no? Exacto, todas Lo que esas decía cosas. Cristina, esto Sí. de cuando empiezan a escolarizarse y comienzan las burlas, que pasa, sí. o sea, hay niños que son agresivos con otros, entonces llega el niño que no lo es y dice, ¿por qué me hace esto? O sea, yo pensé que era mi mejor amiga, viste que ya Sí, hablan hay así. niños. Sí, de los mejores amigos. Y no, resulta que me pega, me golpea, no me presta los juguetes. Bueno, viste, son temas en donde si no los tratas ahí, después, a lo mejor cuando van creciendo, ¿no? Se encuentran con esto de decir, bueno, somos adultos y como que lo siguen sosteniendo, Sí. ¿no? Pues sí, bueno, este no esto, este no lo otro, y no, y esas agresiones Sí, las siguen naturalizás. tolerando. Exactamente. Exactamente, la uno naturalizás, la termina tolerás. naturalizando. Yo creo que lo que uno como papá y digamos sea el modelo de familia que haya, porque a veces, qué sé yo, están los padres separados, pueden estar conviviendo todos en el mismo lugar, o sea, sea el modelo familiar que haya en el momento de la adolescencia, creo que lo más importante es no perder la capacidad de diálogo. Tomarte, viste, cuando hablábamos de, bueno, tomate esos 20 minutos, 25 Sí. minutos para poder jugar con el niño sin que haya un celular, sin que haya una preocupación, sin que haya nada de eso. Entonces con el adolescente es lo mismo. Tomate ese tiempo, que sea, qué sé yo, vamos a tomar un rato mate al parque, nos sentamos en Sí. casa, y bueno, ir viendo y sobre todo escuchar, porque los papás tenemos esa tendencia a hablar mucho, Sí. como a decirles, No puede ser. Sí. Me como parece que me vos conociera. no tenés que hacer esto, vos escucharlo, esto que hablábamos antes, bueno. Pero una escucha activa. Exacto, ¿viste? No, o sea, a ver, te escucho. No, es esto, bueno, che, ¿cómo te estás sintiendo? No, porque Si- nosotros si nos hacen quedamos alguna con una crianza media antigua y vos te pones a hablar con un chico de 20 años Sí. y los chicos tienen te abren un libro y te cuentan la historia ellos. Por Y eso. vos decís, pero ¿en qué momento me perdí? Exacto, y que en ese diálogo que, como decía recién, tiene que ser un ida y vuelta, en donde vos le habilites, o sea, volvemos a lo mismo, habilitar a que si yo no me siento algo, tenga la confianza de poder decírtelo, porque muchas veces los chicos, los adolescentes no se sienten cómodos con determinadas cuestiones, sea porque van a un colegio que pueda parecer algo de esto de la agresión, del bullying y no se sienten cómodas, porque practican un deporte que no les gusta, porque hacen una actividad extraescolar que no, porque el amigo, no sé, siente que lo está traicionando, porque Exacto. ahí empiezan los Sí. males de amores, Sí. y por esas cuestiones, bueno, o aparecen estas primeras emociones y sensaciones nuevas. Entonces, poder sentarnos y otra vez, bueno, ¿y cómo te sentiste hoy que fuiste al partido? ¿Qué onda? ¿Cómo estuviste? Bien, ¿qué te pasó? Bueno, qué bueno que ganaste. ¿Te sentiste bien ganando? O qué sé yo. Tenés una evaluación en la secundaria. Bueno, estás estudiando, necesitas ayuda. Yo sé que estás estresado y nos suele suceder. Bueno, y es como en este ida y Sí. vuelta habilitar que las palabras fluyan, que no tengan que ser como sacadas, digamos... Sí, como que no sea una pregunta y respuesta. Exacto, Porque exacto. eso no es un diálogo. No. No, Te tengo no, que por preguntar supuesto. constantemente. Y volver a lo no es mismo. un diálogo, Y ¿viste? volver a lo mismo. Empatizar todo el tiempo. Reconozco, o sea, el empatizar significa yo entiendo que vos te Claro. sientas así. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te Exactamente. ayudo? ¿Cómo ¿Quién te te puede ayudo? ayudar? O sea, a veces hay Exacto. cuestiones que se nos escapan a nosotros como padres y bueno, hay que buscar a lo mejor un profesional. Bueno, entender que por ahí hay situaciones que ameritan que a lo mejor estén con un profesional o lo que fuere. Sí, Pero no tenerle miedo a exacto, eso, ¿no? exacto. Sino que viene a sumar y viene Sí. a darte herramientas que puede ser que no las tengas. Exacto. O sea, también es un proceso, ¿no? El ser padres también es dinámico, Tal cual. cambiante y también vas aprendiendo. Exacto. Yo creo que es un aprendizaje constante. Los padres No aprendemos. sos la misma con tu No. primer hijo que con el No. tercero. Ay, ni No. te cuento todas las que me No hizo el sos la tercero. misma. Mejor ni hablo. Pero sí es muy importante esto, no dejarlo pasar, el estrés. Sí. El estrés, a temprana edad el estrés. O sea, los padres están estresados porque quieren cumplir con un montón de cosas o no dejar, no ceder ciertas cosas que a veces hay que cederlas. Exacto. Hay tiempos, hay momentos para esto y momentos para lo otro.
¿Viste? El dicho ese que todo no se puede. Exacto, el mucho lo que abarca, pasa es algo que así. en algún punto vos tenés que, digamos, saber qué, o sea, Son poner como etapas. prioridades, o Sí. sea, cuáles son las etapas que vos tenés que cumplir en este momento o cuánto te necesita. Claro, En este Sí, momento sí. hay momentos en que las cosas parecen como que fluyen más y hay momentos en donde, vuelvo a repetir, te vuelven a necesitar mucho más con Exactamente. presencia. O sea, no es que, bueno, como tenés 14 o tenés 13 años, yo te puedo dejar solo en todos lados. No te puedo No, dejar solo. no. Tengo que saber dónde estás, aunque Pero sea también la pesado. energía de uno, ¿no? Vos decís, Exacto. bueno, yo mi energía necesito poner acá 20, acá 50, acá hoy estoy necesitando ponerle un 60. Tal O cual. un También 80, equilibrar entonces, esas cosas. exactamente. Por eso digo, bueno, la paternidad es eso, es fluctuante, es dinámica. Es que sí. Pero sí el estrés a temprana edad. Hay niños que, ¿en qué momento duerme? Lo Porque que pasa es que... doble sí. escolaridad, Bueno, múltiples sí, tareas. eso, Vos decís, yo yo digo, quiero los que mi hijo chicos- sea, no sé, Sí, hable de 50 todo. idiomas y tiene 3 años. Sí, nosotros llamamos niños agenda, o sea, tiene la agenda completa. Mira, no lo sabía eso. Exacto, niños agendados. Mira qué excelente. Niños agenda, pues ya Buenísimo. tienen como una agenda dada en donde Entonces, no hay lugar yo para creo ser niño. Que Eso llegas es lo a la que yo digo. adolescencia y vos decís, estoy cumpliendo expectativas de quién. Exacto. Entonces es una crisis muy profunda lo que surge Lo ahí. que pasa que sí, El la niño claramente. vinculación con los padres. Claramente. No te puedo decir, mami, que desde los 2 años y medio me mandás a estudiar chino. Ya no me interesa. Estudiate Entonces, vos el chino. es que- es claro, que porque eso- los chicos, son las lenguas un que se montón vienen. tienen que tener un montón de idiomas, montones de deporte, pero el deporte no alcanza porque también tienen que tener una profesión. Y no Danza, solamente las niñas tienen que hacer danza. tienen que hacer danza, O patín. no O sí, patín, por supuesto, sí, es verdad. o rítmica. Orgullosamente sedentaria, no hicieron buen trabajo conmigo. Y después tienen que tener Bueno, otro arte, sí. porque tienen que saber pintar, tienen que Bueno, saber pero o música. A veces, Yo digo, y para ir, pará, y ¿hasta para ir dónde? pensando en esto del desarrollo, digamos, del niño, el adolescente y el joven, o sea, cuando un bebé nace, que es un poco como el conflicto después que se nos viene, pero bueno, cuando uno nace le pone expectativas a ese niño y es Totalmente. necesario, ¿sí? Yo necesito, Sí. ese bebé necesita que yo le diga, qué lindo, mirá qué lindos ojos que tenés, mirá qué bueno, te pareces a tal, tenés pinta de futbolista, o Que sea, se sienta todo bienvenido, eso, exacto, acogido. Claro, eso lo va a hacer, deseado. ese, Sí, sí. exacto, eso va a ser parte de su historia, ahí comienza su historia, comenzó ya cuando fue Claro, deseado, ¿no? sí. Pero bueno, ahí empieza. Entonces después en la infancia, en la primera infancia y en la segunda infancia, es fácil que sigan estos. Entonces, no, como el padre hacía rugby, lo va a mandar a rugby. Como la madre hacía dance o patín, va a patín. Claro. Como al padre le gusta tenis, va a hacer tenis. Entonces, no, el amiguito hizo fútbol, bueno, también vamos a fútbol. Entonces, ahí están puestos todo lo que es lo deseo y la proyección del adulto. Del adulto, exactamente. Es lo que pasa, digamos, históricamente es que en la adolescencia todo esto entra en conflicto. Claro. Entonces, pero Entra es un en conflicto crisis. en crisis, pero es una crisis necesaria. ¿Por qué? Porque es donde el adolescente va a descubrir, ya casi terminando, a veces un quinto año con suerte y a veces después, ¿con qué me quedo yo de estos deseos ¿Cuáles son que míos? tenían Claro. ¿Y para cuáles mí fueron y impuestos? cuáles son los, Exacto. o sea, O externos, porque no ¿no? está mal que vos te quedes con que tenés ganas de ser ingeniero porque bueno, tu papá fue ingeniero o ser docente porque no sé, tenés un tío que era docente y o sea, no está mal que vos, pero tiene que ser tuyo ese deseo. Claro. Porque Claro, ahí vas a hacer, cambia la ahí te va a historia. llenar a vos, no es Sí. para el otro. ¿Sí? Ahí es cuando tenés que diferenciar entre lo que es. Ellos empiezan a diferenciar lo que es el deseo propio y lo que es el deseo del otro. Y ahí es la crisis O fundamental lo que es se da. el estándar social, ¿no? Lo que es Exacto. impuesto por la sociedad, porque ya tienen los amigos, tienen los primos y etcétera, Exacto, etcétera, sí. que también influyen, ¿no? Sí, porque el En adolescente, en el adolescente vos no te olvides que, no nos olvidemos que lo más importante para ellos empieza a ser la pertenencia. El grupo de Sentirse pertenencia. perteneciente Exacto. a tal. La Ah, música, yo pertenezco a este indumentaria. grupo, yo pertenezco a esto. Y Totalmente. cuando vos, a veces, cuando uno tiene que pertenecer a determinado grupo o a determinado, ahí es donde nos quedamos con que si yo no entro, ¿cómo hago para entrar? Claro. O tengo que hacer Seguir ciertos ciertas- rituales o ciertas ¿Qué cosas tengo que hacer para que me permitan el exacto. ingreso al grupo? ¿Viste? Tal cual. Pasa Tal eso. cual. Sí. El tiempo está Ay, dando. no me digas. Se nos termina el programa. Ay,
hasta el último segundo. Pero no te queríamos despedir, tenemos Por un presente, supuesto. Ay, gracias. un presente, Por un supuesto. recordatorio. Pero de que has también- estado con nosotros. Gracias. Pero también dejarle una invitación para diciembre. Por supuesto, sí, porque nos Vamos- quedaron un montón de preguntas. Quedan un montón de preguntas y un montón de aparte temas. ella puede charlar de otros millones de cosas más. Excelente, la verdad que muy bueno el programa. Muy buena esta Excelente. charla. Muchísimas gracias. Bueno, te mandan sinceramente un montón sí. de saludos. Ay, por acá. qué Sí, lindo, qué buena. Bueno. Después, excelente. vamos a seguir charlando porque Bueno, nos quedan gracias. muchísimos temas. Te agradecemos toda tu amabilidad, tu cariño, cómo has tratado estos temas que son muy profundos. La verdad que Son- es un cambio que se está La viendo verdad que sí. muy acentuado en este Sí. tema de las crianzas. Hemos hablado también en el mes de las maternidades. Ay, en el mes de las maternidades. Pero que bueno, estuvo es un también. tema que no hablamos también sobre las divergencias, que también nos quedó pendiente. El Lo tiempo vamos es a tirano, charlar, lo vamos a charlar. pero lo charlaremos en otro Seguramente. momento. El tiempo es bravo, es bravísimo. Muchísimas la gracias hora por pasa Muchísimas estar. gracias a corriendo. ustedes por la invitación. Muchas gracias, Verónica, muy bueno y gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, nuevamente invitada para otro programa. Claro, Bueno, otro muchísimas encuentro. gracias. Estaremos. Entonces, Nos despedimos, nos Cristina. despedimos. Hasta el próximo miércoles, entre risas y jeringas, de 13 a 14. Cristina Saboldi, López Lorena. nos vemos. Besitos.